Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las hermanas del dolor que denunciamos y no fuimos escuchadas somos supervivientes de Sergio Andrade y de sus probables copartícipes. Te sigo contando, amiguita. A pesar del robo de dinero, se concretó la compra de un automóvil compacto, del cual no estoy segura a nombre de quién se lo inscribió. Recuerdo que Sergio hizo comprar un pequeño Peugeot y con él viene una anécdota imborrable. Una vez organizó un reto donde nos desafió a todas a entrar en el Peugeot y cerrar las puertas, generando una situación graciosa que él disfrutaba mientras nosotras intentábamos mantener el equilibrio sudando apiladas, creando como siempre escenas a su antojo, una forma más de humillarnos. Te cuento, amiguita, que cuando Sergio decidió emprender esta suerte de huida a España, nos ordenó tomarnos fotos en Madrid para enviarles a nuestras familias y así poder seguir con el engaño. En esa ocasión era Gloria la encargada de sacar las fotografías en las que debíamos lucir felices, ya que en mi caso la mentira que le diría a mis padres sería que me estaba capacitando en una escuela de arte en esa ciudad. Pero bueno, continuando con mi relato, un día me llevó a uno de sus frecuentes viajes para ver una propiedad en Toledo, pasando por Ciudad Real, una ciudad medieval muy antigua de notable belleza. Yo observaba maravillada a través de la ventana del coche ante tanta grandiosidad. Eran unos breves instantes de calma en medio de aquel caos. En una zona apartada de Toledo, Sergio demostraba interés en adquirir una finca llamada Los Sauces. A nuestra llegada, fuimos cordialmente recibidos por los propietarios, una pareja mayor que estaba regando el jardín. Recuerdo, había muchos pinos altos a un costado de la casa, lo cual la protegía de la vista externa. Amiguita, justo lo que buscaba Sergio, alejarnos del mundo real y que nadie nos viera. La propiedad contaba con un extenso jardín sin vecinos cercanos, un amplio galpón para guardar herramientas y pertenencias del jardín que se convertirían en nuestras herramientas de trabajo en los próximos meses. También poseía una piscina y la casa presentaba un estilo rústico lejos de lo moderno. En esta ocasión, Sergio se presentó como mi padre y Gloria era su esposa. Mari era mi prima y yo era la interesada en la compra. La razón ante los dueños por la cual la casa estaría registrada a mi nombre, teniendo solo 18 años, era mi intención de residir permanentemente en España para poder estudiar, a diferencia de ellos que solo estaban de paseo. Cabe aclarar que esa era otra de las mentiras que siempre manejaban, por supuesto. Después de que los propietarios mostraron la casa, Sergio quedó tan impresionado que optó por realizar un pago inicial para cerrar el acuerdo. Solicitaron que emitiera un cheque desde mi cuenta en pesetas como garantía. A los pocos días, Gloria y Mari me acompañaron en Madrid a la joyería de los dueños de la casa para finalizar la compra. Allí, los propietarios de manera muy amable me obsequiaron una agenda preciosa y un bolígrafo costoso mencionando que yo les recordaba a un hijo que ellos habían perdido hace tiempo. Amiguita, la amabilidad de ese matrimonio conmigo me conmovió el alma. Pero la parte triste y dolorosa es que yo debía hacer por órdenes de Sergio hasta lo imposible para cerrar el trato. Logramos la compra por la oferta que Sergio quería. Al regresar a la casa,
tuve que entregarle a Sergio el obsequio que yo había recibido por parte de los dueños. En esa casa había un solo baño y un calentador eléctrico de los cuales solo él, Gloria y Mari tenían permiso para usar cuando él lo autorizaba. El resto de nosotras nos veíamos obligadas a ducharnos con agua fría. A pesar del frío reinante en España durante ese periodo, Sergio ideó un nuevo castigo: el baño ecológico. Sergio nos bañaba desnudas en el jardín trasero con una manguera de alta presión. En el exterior, el cruel frío y el agua helada golpeaba con fuerza sobre los hematomas que teníamos en la espalda y los glúteos a causa de los golpes recibidos en el cuerpo. Nosotras nos sentíamos como si estuviéramos en un campo militar bajo las órdenes de Sergio, quien nos indicaba formar filas de 2 o 3 de espaldas y luego de frente para que nos ducháramos, especialmente aquellas que estábamos más castigadas. Sergio parecía disfrutar mientras nosotras sufríamos en silencio, sin posibilidad de protestar, ya que él decidía cuándo y cómo debíamos bañarnos. Amiguita, esos días eran difíciles de olvidar. Nunca antes había experimentado tanto frío como en ese momento. Nunca imaginé enfrentarme a algo así. Sin embargo, eso solo marcó el inicio de una etapa cruel que nos sumergió en una mayor oscuridad y vivencias imborrables. Y te cuento, amiguita, llegó el momento de dar la bienvenida a Francisco Ariel. Ese día permanece clara en mi memoria. Mientras Sergio me imponía un castigo, Karina golpeaba la puerta con insistencia debido a las crecientes contracciones. A pesar de las urgencias de Karina, Sergio postergaba la apertura, argumentando estar ocupado, mientras dentro me insultaba y me seguía castigando con el cinturón, hasta que al finalizar abrió la puerta y dispuso que llevasen a Karina al hospital. La llegada de Francisco Ariel fue recibida con entusiasmo por todos. Admirábamos su belleza, aunque Sergio no compartía la alegría y restringía el tiempo de Karina con su bebé. Recuerdo cómo Sergio encomendó a Karina que lo asistiera con la máquina de escribir mientras él dictaba el hipotético libro que planeaba redactar, quitándole de esa manera tiempo con su hijo. Sentía mucha pena por Karina. Era una de las 2 más niñas del grupo y la estaban convirtiendo en madre en las peores condiciones, con un sueño roto, en un ambiente hostil, sin las cosas que un bebé básicamente debe de tener antes de nacer. Sergio solía enfadarse con Karina y no permitirle que pasara tiempo con su hijo. En ocasiones el niño lloraba y ella no podía acudir a atenderlo, ya que él se lo impedía. Es muy angustiante para mí recordar que en repetidas ocasiones el niño lloraba desconsoladamente con hambre, mientras Sergio permitía que pasara mucho tiempo sin atenderlo. A pesar de siempre disponer de dinero para comprar caprichos como postres, películas o libros, mostraba egoísmo al no priorizar la alimentación del niño. En lugar de comprar productos adecuados, optaba por leche de vaca rebajada en agua y ordenaba a Karina u otra persona que lo cuidara que se la dieran en un frasco pequeño de especias. Amiguita, resulta increíble que Francisco Ariel solo tuviera acceso a alimento diluido con agua. Es bien sabido que un bebé recién nacido no puede tolerar la leche de vaca debido a que su sistema digestivo aún no está listo. A pesar de la necesidad de su madre y del bienestar del niño, Sergio pareció no tener consideración. Observar al bebé en tal estado fue doloroso para mí. Imagino que para Karina
fue un dolor indescriptible. Sergio me encargó un día la tarea de pintar la chimenea y las paredes de la sala, y comencé de inmediato. Encontré en un depósito exterior destinado a las herramientas del jardín una reserva de pintura, cemento y material para reparar las paredes, que habían sido dejadas por los anteriores propietarios de la casa. Durante el proceso me vi en la necesidad de tratar ciertas áreas de las paredes que estaban afectadas por la humedad. Recuerdo claramente un momento en el que estaba reparando una pared mientras él disfrutaba viendo televisión junto a Gloria. Yo llevaba meses sin ver la televisión y aunque me distraía escuchando los diálogos, no sabía nada sobre las películas que estaban emitiendo en ese momento. En un instante me volteé y me intrigó lo que veía en la pantalla. Era Superman. En ese momento, él notó mi interés y visiblemente molesto, me reprochó si me gustaba tanto el actor que interpretaba a Superman. Aunque solo fue un instante de mirada, su irritación me hizo sentir mal. Así que le pedí disculpas y me enfoqué de nuevo en mi trabajo, evitando mirar la televisión para no causarle más molestias. Al ver que estaba molesto conmigo, continué trabajando sin descanso hasta que él me indicara que parara. Pero nunca llegó ese momento. Por el contrario, se quedó dormido en el sillón, lo cual me llevó a permanecer toda la noche trabajando sin interrupciones, pintando y finalizando las paredes. A pesar de que se despertó varias veces y notó que seguía ahí trabajando mientras todos dormían, no pronunció palabra alguna. Es así como en una sola jornada conseguí completar la pintura de todas las paredes de la sala sin descanso, aplicando cuidadosamente 2 capas de pintura en cada una. Y al amanecer, con un cansancio extremo, recogí y limpié meticulosamente la habitación. Amiguita, era tanto el miedo que le tenía que no podía arriesgarme a parar y provocar otro castigo. En ese periodo, mientras él viajaba para conocer otras ciudades con Gloria, Mari y otras de las muchachas que elegía según el momento, yo me ocupé de reparar una de las habitaciones de la casa que tenía problemas de humedad. Esta habitación era la que él había elegido como su oficina, donde estaba escribiendo un libro. Estas tareas, aunque eran un poco pesadas, me entretenían. Distraían mi mente del ambiente cruel en el que vivíamos. Amiguita, trabajar y mantener mi cabeza distraída ayudaba a que pasaran las horas más rápido en esta monótona y esclavizante vida. A pesar de las limitaciones, llegó un momento en el que para mantenerme cuerda trataba de encontrar un aspecto positivo en las cosas, incluso si resultaba ser solo un engaño continuo. Cerca de la Navidad, recuerdo que en cierta ocasión Sergio decidió presionar a Carola utilizando al bebé de Karina, que tenía un castigo pendiente que cumplir. Amiguita, la situación era muy dolorosa de presenciar, donde Sergio obligaba a Carola a levantar una piedra demasiado pesada para ella. A pesar de sus intentos repetidos, la piedra se le caía una y otra vez, provocando que Sergio amenazara a gritos con golpear a Francisco Ariel. Ella tenía que levantar una piedra enorme y llevarla hasta el extremo opuesto del terreno. Una tarea muy difícil debido a su debilidad. Carola no podía soportarlo y la piedra se le caía constantemente, a lo que Sergio me pidió que le demostrara que era posible levantar la piedra. Y aunque lo hice con dificultad, continuó presionando a Carola y diciendo: «Mira, si Liliana puede, tú también». Estábamos en el jardín, pero nadie nos veía.
La situación generó angustia entre todos los presentes, cuando Sergio tomó en sus brazos a Francisco Ariel, causando especial tormento en Karina, al presenciar de forma impotente los golpes dirigidos hacia su bebé. Carola se esforzó notablemente por detener la violencia y finalmente logró resguardar al niño, obedeciendo como única opción para evitar un castigo aún más severo. Fue un momento desgarrador al ver la brutalidad con la que el niño fue maltratado. Carola finalmente, entre el sufrimiento y la presión, logró levantar la piedra, dejando sus muslos lastimados y la piel visiblemente afectada. Fue una escena horrenda, marcada por una crueldad insoportable al ver un bebé tan pequeño siendo golpeado, y a Carola, una niña, luchando por detenerlo. Sergio se negó a comprar pañales y nos obligó a improvisar con pañales de tela y bolsas de plástico del supermercado, a la que les hacíamos 2 agujeros para pasar las piernitas, y luego atábamos un nudo a la cintura para que no se le cayera. En múltiples ocasiones me vi en la necesidad de lavar a mano estos pañales en el jardín, tarea que también compartía con Karina. Las condiciones de frío extremo provocaron dolor en mis manos, mientras el intenso frío también las quemaba. La carencia de abrigo adecuado, la sustitución de zapatos por bolsas de plástico y la sensación de estar aprisionadas en una suerte de esclavitud resultaban absolutamente inhumanas y desesperantes para todas nosotras. De manera paradójica, siempre había disponibilidad de dinero para que se hicieran compras de comida para él, para Gloria y a veces Mari, que le cocinaban sus platos y postres favoritos. Se observaba una situación alarmante en la distribución de recursos, ya que mientras él contaba con dinero para sus gustos personales, nosotras éramos privadas y sufríamos de carencias alimenticias. La situación de desigualdad y negligencia era evidente, especialmente en el caso de Karina, quien, a pesar de no tener suficiente leche para alimentar a Francisco Ariel, no se le permitía estar con él ni proporcionarle los cuidados adecuados. Querida amiguita, recordar esto realmente me causa un profundo dolor en el corazón. Esa realidad tan horrible, dolorosa y cruel era injusta, no solo para nosotras, sino también para un niño inocente. Esa temporada invernal en Toledo fue extremadamente fría. Recuerdo cómo la mayoría de nosotras se veía obligada a trabajar en el jardín. Me duele pensar en Katia, a quien él enviaba a cortar leña en condiciones tan heladas, con un simple vestido veraniego y bolsas de plástico en los pies. En ocasiones nos protegíamos de la lluvia y el frío usando bolsas negras de basura como si fueran un abrigo. Reflexiono a menudo sobre cómo logramos sobrevivir a aquello y comprendo que simplemente estábamos en modo supervivencia. Dormir en el suelo helado, sin una manta, mientras otros como él, Gloria y Mari podían dormir en una cama o en un sillón cerca de la chimenea. Me hace cuestionar nuestra resistencia en medio de aquellas circunstancias tan adversas. En una ocasión anterior, Sergio me mandó a llamar para reprocharme que supuestamente había mirado mal a Carola, argumentando que mi expresión era despectiva. En realidad no sentía ninguna hostilidad hacia Carola. Simplemente estaba tan agotada por mi situación que no podía controlar mi cara. A él le encantaba generar conflictos y hacernos el juego de que la otra me había acusado. Recuerdo vívidamente cómo Sergio me reprendió, señalando que carecía de humildad y habilidad para tratar a los demás con cortesía,
lanzándome una serie de comentarios hirientes e injustos que provocaron una reacción explosiva en mí. Me ordenó apartarme de su vista y cesar de añadir más problemas, lo cual me sumió en una angustia e impotencia al regresar a la cocina. Amiguita, me sentí abrumada por la injusticia de la situación, así que tomando coraje me presenté frente a él. A pesar de su indiferencia y de su clara incomodidad conmigo, le pedí urgentemente hablar. Sin embargo, en lugar de dirigirse a mí, ignorándome, se dirigió a Carola. A pesar de su arrogancia típica, le rogué que me permitiera expresarme e insistí tanto que lo irritó profundamente. Finalmente me animé a enfrentarlo y expresé mi frustración llorando y pidiendo irme. Sergio estaba muy molesto e hizo salir a las demás personas y cerró la puerta, para después recriminarme acusándome de ingrata, de no aprender de mis errores, de no querer resolver nuestros problemas, manifestando su cansancio conmigo. Perdí el control de la situación y caí al piso mientras él continuaba gritando y golpeando los muebles, arrojando objetos. A pesar de mis repetidas disculpas, sentía una agitación intensa y anhelaba liberarme de lo que me estaba sucediendo. Sentía que nuevamente mi cuerpo se descompensaba. Sentía que mi mente estaba siendo dominada de alguna forma por él, sin comprender cómo ejercía tal influencia sobre mí que siempre cedía y terminaba pidiendo perdón. Le supliqué transferir la propiedad de Toledo a otra persona y me acusó de egoísta, argumentando que en lugar de apoyarlo, le complicaba las cosas. Dejó claro que no quería verme y me prometió que cumpliría mi petición. Luego abrió la puerta. Recuerdo que al salir de la habitación, Gloria y Mari competían casi involuntariamente por preguntarle primero con amabilidad si necesitaba algo, cómo se sentía. Sergio respondió que le dolía el pecho, victimizándose. Dijo que se encontraba mal y se retiró a su habitación. Me hacía sentir nuevamente culpable por decir lo que sentía, por rebelarme. Y aunque intenté disculparme en varias ocasiones al pasar por su habitación, él simplemente mandaba a las muchachas a echarme de la puerta. Ellas me maltrataban siguiendo instrucciones suyas, indicándome que lo dejara en paz porque Sergio se sentía mal nuevamente por mi culpa. Yo estaba consciente de que esta situación me hacía retroceder considerablemente y que Sergio no me perdonaría fácilmente. A los 2 días, y por supuesto como siempre sin saber a dónde iba, me pidió que me vistiera con el único cambio decente de ropa que tenía y me llevó con Gloria, Mari y creo que Carola a un viaje por carretera, ya que nuevamente decidió adquirir una finca, pero esta vez en Málaga, llamada Los Tres Caballos. La casa pertenecía a una pareja alemana. Esa casa estaba en un terreno espacioso de unos 6.000 metros cuadrados. Tenía una pequeña huerta, piscina. La construcción era un tanto más moderna que la de Toledo. Sin embargo, al igual que la anterior, estaba apartada de la ciudad. Este hecho representaba mi mayor castigo, pues era evidente que Sergio no planeaba dejarme ir al tener ahora 2 propiedades a mi nombre, utilizando su poder para causarme aún más daño. Cada día que pasaba encontraba más motivos para entender que no me permitiría marcharme. En el próximo episodio compartiré todos los detalles sobre lo ocurrido en la finca Los Tres Caballos y una presencia policial que marcó el final de nuestra estancia en España.